Perfiles con José María Torrijos Legaspi. Bienvenidos a una edición más de Perfiles. Estamos a través de ECO. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerda que hace unas semanas hablamos de pobreza con el economista Horacio Estriví del MEF. Vamos a hablar nuevamente de pobreza, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a hablarlo desde los organismos internacionales. Por eso tenemos a Harold Robinson del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, representante de la ONU en Panamá. Bienvenido, señor Robinson. Muchas gracias, María. Señor Robinson, hace unos días aquí en Panamá se presentó un estudio multidisciplinario sobre pobreza. Habla de que el 19% de la población panameña está en el estado de pobreza y habla de que principalmente los más afectados son los grupos indígenas. Ahora bien, ¿no lo sabíamos ya? Claro que sí, en cierto sentido lo sabíamos si medíamos el ingreso, pero si medíamos los indicadores individualmente. Lo importante es que se da un salto hacia medir el progreso humano en términos de privación humana. Porque al final lo que nosotros queremos, todos y todas, es que las sociedades transformen la riqueza física, el dinero, el capital, en bienestar. Y eso no es automático. Hay países que tienen alto ingreso, pero tienen pobreza multidimensional, tienen deprivación. Entonces, lo que hace este indicador es que mide la deprivación humana en 5 dimensiones y permite identificar entonces aquellas carencias que son esenciales para traer progreso a los grupos que están más atrasados. Entendemos la labor de los gobiernos. Los gobiernos deben velar por el beneficio de su gente. ¿Cómo entra aquí las Naciones Unidas? ¿Cómo entran los organismos internacionales en estas cosas? Bueno, si me permite un poco aclarar, Naciones Unidas es un foro multilateral, es el foro multilateral por excelencia del mundo. Los países se reúnen ahí y determinan la agenda global. Ellos se comprometen con la agenda global, eso se llama la parte normativa de Naciones Unidas, y luego le dicen al sistema operacional de Naciones Unidas que cuando ellos en sus países van a implementar aquello que se comprometieron internacionalmente, que el sistema les apoye. Aquí en Panamá es lo que hacemos. Y por ejemplo, el Programa Nacional de las Naciones Unidas por el Desarrollo, que es lo que usted representa, ¿qué papel juega en Panamá? ¿Qué misión tiene en Panamá particularmente? Bueno, nosotros tenemos casi 50 años en Panamá y nosotros esencialmente somos una institución que apoya al país a resolver sus temas de desarrollo definidos por el propio país. Panamá ha definido su prioridad, el gobierno ha definido la prioridad como la reducción de la desigualdad, ¿no es cierto? Y ahora, viéndolo de esa forma, ¿cómo siente usted que va a esa, ya definida la meta, por decirlo de alguna forma, cómo siente usted que avanzamos en ese sentido? Bueno, en primer lugar, hay un progreso. Panamá ha estado reduciendo los niveles de pobreza por ingreso, pero es la primera vez que Panamá toma la decisión, tiene la voluntad política de hacer un índice de pobreza multidimensional. Por lo tanto, este es el punto cero. Ahora hay que comenzar, a partir de ahora es que comenzamos los panameños comienzan a medir cómo progresan. Si bien es cierto, uno puede decir que la sociedad panameña en general ha progresado, lo importante es ver aquellas áreas en las cuales no se ha progresado suficiente y este índice ciertamente le va a permitir a Panamá hacer eso. Yo sé que este es un ente más técnico, pero usted dijo una palabra clave, política. ¿No le preocupa que estamos a 2 años de un cambio de gobierno? Yo me imagino que de transición en transición cambian los objetivos, cambian las relaciones. Estamos partiendo de cero en un momento en que esta administración ya entra en su recta final. En todos los países suceden las transiciones de administración. Panamá tomó en el 2015 la decisión de adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, como programa de desarrollo nacional. Panamá ha establecido mecanismos para implementar esa agenda como política de Estado. Por lo tanto, en realidad el país está encaminado hacia el alcance de aquellos objetivos. Nosotros acompañaremos a este gobierno y en la transición acompañaremos al siguiente
con los énfasis y prioridades que ellos establezcan dentro de aquel marco general. Señor Robinson, para cerrar este bloque, Sí. si usted tuviera que explicarle a la población por qué nos beneficia este tipo de evaluaciones como la de multidimensional, ¿cómo se lo explicaría? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y esto a mí qué? Yo sigo aguantándome los tranques, sigo viendo cómo llego a la quincena, pero esto tiene su repercusión en la vida de todos nosotros. Efectivamente. Le enseña, le permite al gobierno identificar a la gente, por ejemplo, que está trabajando, pero aún está en pobreza. Tienen una carencia en salud, una carencia en educación, porque muchas veces pensamos que solo la gente que no tiene trabajo está en pobreza. Permite identificar dónde están las carencias en esas 5 áreas, debería repetirles: educación, salud, vivienda, ingreso o entorno. Y entonces le permite al Estado tener políticas más adecuadas, más enfocadas a mi propia realidad. Perfecto, señor Robinson, vamos a quedarnos con eso. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿le parece? Cuando volvamos quiero hablar de esas particularidades que tiene Panamá. Usted lo hablaba, no es lo mismo ser un país con ingresos reducidos a un país con muchos ingresos. Vamos a enfocarnos por ahí en la siguiente parte. Estamos en Perfiles, siga con nosotros, aún queda mucho más que hablar. Estamos con Harold Robinson del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. Ya volvemos, no se vaya. Perfiles. Perfiles. Estamos de vuelta en Perfiles con Harold Robinson del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. Antes de retomar la entrevista, quiero recordarle algo. Y es que si por alguna razón se tiene que despegar de su televisor, no significa que tiene que dejar de ver Perfiles. Lo puede hacer a través de streaming, gracias a Cable Onda Go, en su tableta, en su teléfono inteligente, en cualquier dispositivo. Esta es una de las tantas ventajas de ser parte de Cable Onda. Señor Robinson, yo le comenté que íbamos a hablar de las particularidades de Panamá. Panamá es un país que se diferencia de sus compañeros centroamericanos, por decir algo. Tenemos un ingreso económico bastante alto, diferente al resto de la región. ¿Cómo repercute esto en las políticas para mejorar o para lograr un desarrollo más equitativo? Bueno, lo que significa que Panamá tiene bastante camino adelantado en términos de generar bienestar para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Panamá obviamente es un campeón en términos de crecimiento económico. Los panameños tienen una fórmula que funciona y eso es bien demostrado, una fórmula basada en una combinación de ventajas comparativas que el país tiene y que Panamá ha sabido aprovechar. El modelo particular panameño, mucho basado en los servicios, significa que hay grupos que no necesariamente tienen las habilidades o el perfil que los hace competitivos en ese entorno. Entonces el país tiene que ver a aquellos grupos, incorporarlos con política social de dos naturalezas, unas de corto plazo, y Panamá tiene un conjunto de políticas que hacen transferencias condicionadas, y la otra modificando los servicios sociales de manera que generen un cambio a largo plazo para las personas que están en pobreza, como educación, por ejemplo. Ahora, usted mencionó algo, las transferencias condicionadas. Sí. Aquí hay mucha gente que no le gustan y que considera que se está abusando de los llamados subsidios. Las transferencias condicionadas se han demostrado en muchos países como una forma efectiva para levantar a las personas de la pobreza de ingresos. Eso lo tenemos claro y es una medida que tiene un periodo determinado. Pero es una forma bien eficaz de hacerlo. Y se ha demostrado mucho en Brasil, es uno de los países que uno puede usar como ejemplo. Ahora, siempre esas transferencias tienen que ser mejoradas. Primero, tienen que llegar a las personas que lo necesitan. Y segundo, tienen que ser acompañadas por otras políticas que digamos, levanten el nivel de las aguas para que todo el mundo mejore. Creo que en eso es donde se está progresando y avanzando y tratando de mejorar. ¿Sí se están aplicando esas políticas que usted dice para levantar las aguas? ¿Sí Panamá lo está llevando bien? Claro, Panamá tiene un enfoque
en los grupos más rezagados ahora mismo, ¿no es cierto? Con políticas de transferencias, pero también ahora a través del índice de pobreza multidimensional, orientar las políticas de educación, salud, vivienda, entorno y generación de empleo. Tiene la voluntad política de avanzar en esa dirección y un instrumento. Empleo, por ejemplo. Usted hablaba de que a veces, aunque se trabaje, se está en pobreza. Sí. Panamá tiene uno de los salarios mínimos más altos de la región. Claro, pero eso tiene relación con el empleo formal. Por ejemplo, uno de los mensajes claros del lanzamiento del informe es que, por ejemplo, en la agricultura y en las zonas rurales es donde se concentra mucho la pobreza multidimensional. Eso también tiene que ver con el tema de dónde está la agricultura en el país y dónde están las personas que se dedican a la agricultura. Que ha bajado mucho la cantidad de gente que se dedica a la actividad. Sí, pero hay gente que se dedica a esa actividad. Y entonces esa actividad, para que estas personas puedan mejorar sus condiciones de vida, hay que tener políticas que ayuden a ese sector que también genera empleo. Es un sector que genera empleo. Me ha dejado con una idea en la mente. En los gobiernos, por no decir en el gobierno, se comprende que esto es un todo y no una sección aislada, que así como usted me menciona ahora la agricultura, me puede mencionar el Ministerio de Educación, me menciona el Ministerio de Salud, que todo este combate corresponde a un trabajo en conjunto y no solamente, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se comprende esto? Bueno, en general sí, Panamá tiene un gabinete social presidido por la vicepresidenta, donde están los principales entidades representadas. Ese es un reconocimiento, tiene el mecanismo, ese es el mecanismo rector. Lo que hay que hacer es que en la implementación de los programas haya una coordinación. Eso siempre es un desafío en cualquier país, nuestros países siempre sufren de eso, pero bueno, el país, Panamá, tiene el mecanismo y está avanzando hacia mejorar a nivel de implementación la coordinación entre las agencias. Aquí en Panamá siempre se habla del problema de la desigualdad. ¿Cuán difícil es superar eso? Es un problema que viene casi desde el principio de la República. Sí, es muy difícil y es tan difícil que nuestra región de Latinoamérica y del Caribe es el campeón mundial de la desigualdad. Y eso tiene que ver con situaciones estructurales, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ver. Hay temas que nosotros creemos, ciertamente tenemos que ver los temas de género, la desigualdad de género, cualquier cosa que limita las oportunidades de las personas. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Ciertamente desigualdad de género. Nosotros estamos viendo claramente que las poblaciones indígenas, hay desafíos específicos en términos, entonces habría que abordar de manera específica esos desafíos y las políticas tendrían que ser más de acuerdo a aquel entorno, lo mismo que con otros grupos. Pero claro, Latinoamérica tiene desigualdades que son estructuradas por factores que vienen de hace mucho tiempo, y en eso estoy de acuerdo con usted. Para culminar este segundo bloque, ¿cómo lograr entender a los pueblos indígenas y que ellos nos comprendan a nosotros? Porque yo sé que el factor cultural pesa mucho en las relaciones con ellos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, los pueblos indígenas tienen una cosmovisión, ¿no es cierto? Lo importante es cómo los mismos pueblos indígenas, basados en esa cosmovisión, tienen una definición de progreso, de bienestar, que está relacionado también con las definiciones más occidentales de lo mismo. Pero fundamentalmente sabemos que los indígenas, independientemente de que estén aquí en otro país, necesitan educación, necesitan salud, necesitan techo digno, necesitan una manera de ganarse la vida y necesitan un entorno favorable. Y una de las cosas que nos enseña la cosmovisión indígena, que eso tiene que estar en armonía con el medio ambiente. Así que tenemos mucho que abordar, pero lo importante es que las poblaciones indígenas sean las mismas que participan en la definición de los planes y programas que van dirigidos a ellos. Señor Robinson, le voy a dejar una pregunta para el siguiente bloque. El trabajo de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, del PNUD, ¿lo ha ayudado ese trabajo aquí en Panamá, el hecho de que la vicepresidenta viene de trabajar en estas instancias? Eso me lo responde en el siguiente bloque. Estamos en Perfiles, estamos con Harold Robinson del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. Vamos a la última pausa, ya volvemos.
Perfiles. Perfiles. Estamos de vuelta para la parte final de Perfiles con Harold Robinson del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. Señor Robinson, yo le dejé una pregunta en el bloque anterior y es, ¿cuánto facilitaba la labor de Naciones Unidas, del PNUD, el hecho de que la vicepresidenta Sain Malo justamente viniera de muchos años trabajando en estas instancias? Bueno, sin duda alguna, el hecho de tener a la vicepresidenta de San Malo, de Alvarado, como interlocutora, es una gran ventaja, en el sentido que es una persona que conoce perfectamente cuál es el marco global en el cual el desarrollo, que marca las pautas del desarrollo y cómo funciona el sistema. Me parece que además fue una coincidencia muy feliz el hecho de que en el momento que el mundo se movía hacia una agenda de desarrollo integral, que es los objetivos de desarrollo sostenible, el país contaba a ese nivel de una persona que la entendía y que había sido instrumental en su desarrollo. Por lo tanto que sí, yo creo que nosotros nos beneficiamos y lo que yo interpreto es que al beneficiarnos podemos mejorar la oferta de colaboración, de cooperación y de apoyo que damos al país. Entre salud, educación, trabajo y entorno, ¿hacia dónde tiene que hacer mayor empuje Panamá? El índice nos va a decir para cada grupo cuál es la mezcla óptima de eso. Sin embargo, educación como en el largo plazo tiene la característica de que las decisiones de hoy tienen un impacto hasta en el largo plazo. Educación sin duda es una prioridad. Educación es prioridad para todos los países. Hay que mejorar. De hecho, el país está en un proceso de mejorarla, sin duda. Salud es fundamental. Cambiando del perfil, siendo que es un país que está cambiando su perfil demográfico también. Claro, hay que mantener la mortalidad materna baja, hay que mejorar las condiciones de salud de la infancia. Pero es un país que también ahora tiene personas en tercera edad. Y entonces eso cambia el perfil de morbimortalidad del país. Entonces, sin duda. Y claro, si uno educa a las personas, las tiene saludables, tiene que dar empleo y tiene que favorecer. Entonces, no es que todo está junto, pero hay que entender la lógica del desarrollo como integral y además de una forma de ciclo de vida, que es lo central. Por ejemplo, la gente dice que en la educación panameña está estancada en el siglo XX, que hay deficiencias graves en el sistema educativo panameño. ¿Cómo evalúa esto las instancias internacionales? Bueno, Panamá casualmente ayer, y estoy dando una primicia, el gabinete aprobó un compromiso, un plan consensuado entre 8 sectores para lanzar a la educación panameña hacia el futuro. Entonces creo que los panameños mismos son los que consideran que su sistema educativo tiene que mejorar, tiene que estar a otro nivel. Entonces ese plan, el cual nosotros apoyamos en la facilitación, es un plan ambicioso para garantizar que la educación de Panamá llena las expectativas y los desafíos del mundo del mundo cambiante de hoy. En cuanto a salud, hay un hecho. Panamá ya no solo sufre las enfermedades que podríamos llamar de los países pobres, también está sufriendo de los males de los países ricos. Entiéndase, por ejemplo, sí, obesidad, diabetes. Sí. ¿Cómo manejar esto? Como decía, el enfoque en el ciclo de vida, ¿no es cierto? Porque en nuestros países en vías de desarrollo llega un momento que tienen los dos problemas. Problemas, de país en desarrollo y problemas de salud de país desarrollado. Entonces, lo primero, mantener, ¿no es cierto?, nutrición, saneamiento, agua, que es lo que disminuye la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y después asegurarse que nuestro sistema, primero, nuestro sistema de salud atiende a aquellas necesidades, pero muy importante, que hacemos cambios
generamos un cambio en el estilo de vida, con más ejercicio, con mejor nutrición, porque es así que se combaten esas enfermedades de manera eficiente. Si no, ningún sistema de salud va a poder pagar por una población que tiene estas enfermedades crónicas no comunicables, que son resultado esencialmente de estilos de vida no muy saludables. Usted mencionaba al principio que Panamá es un país de servicio, eso lo sabemos, pero eso es un arma de doble filo. El ser un país de servicio nos hace depender de otros países y dependiendo de la economía de otros países podemos vernos afectados nosotros. Sí, el modelo panameño es un modelo que los panameños han ideado. Yo creo que uno de los temas esenciales de la nueva agenda de desarrollo es lo que llamamos resiliencia. Y claro, resiliencia significa no solo en términos de capacidad del país para resistir embates de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero también las grandes variaciones en el sistema global. Y me parece que no es un tema en el cual nosotros estamos directamente involucrados, pero ciertamente es un tema que Panamá tiene que continuar trabajando. Sin embargo, Panamá, si lo vemos, en términos de la más reciente crisis mundial, salió muy bien librado. Por lo tanto, creo que el sistema financiero panameño, la economía panameña, es una economía que tiene una cierta resiliencia. Y recordemos que también Panamá hizo, en medio de esto, una inversión muy grande en infraestructura con la ampliación del canal, y eso también lo posiciona aún mejor para resistir esos embates. Señor Robinson, se nos está acabando el tiempo. ¿Sí? Hemos hablado mucho del presente. Sí. Quiero tocar en estos últimos minutos el futuro. ¿Qué expectativas tienen y qué anhelan ustedes ver en el futuro para Panamá? Bueno, nosotros anhelamos que lo que los panameños quieran, lo que aspiran, el país que ellos sueñan, que yo creo que es una buena indicación. Yo tengo una buena indicación que los panameños aspiran a un país que brinde oportunidades a todos sus ciudadanos y sus ciudadanas y que en donde la calidad de vida de las personas que menos tienen sea un estándar de completa, comparable con cualquier de los mejores países del mundo. Y eso es importante. Los países, como las cuerdas, se miden por la parte más débil, no por la parte más fuerte. Y entonces nosotros aspiramos a que Panamá, con esa voluntad política de resolver los temas de desigualdad, se asegure que esas personas que están en lo más bajo de la sociedad estén a un nivel comparable con los mejores casos del mundo. ¿Y vamos encaminados a eso? La decisión política de abordar el tema de la pobreza en todas sus dimensiones es el paso adecuado, y no todos los países lo han dado. Panamá es parte de un club exclusivo de países que tomaron la decisión valiente de abordar la pobreza en todas sus dimensiones. Por último, viéndolo a nivel global, ¿cuán cerca estamos de ir cumpliendo los objetivos del milenio? ¿O cuáles son los más fuertes y en cuáles hay que empujar un poquito más? Bueno, lo principal que hay que hacer a nivel global es asegurarnos que nosotros preservamos la base ambiental global para poder tener planeta. Eso nosotros no lo habíamos inventado. Sabemos que en los últimos 30 años nosotros finalmente descubrimos. Entonces, todos los ODS que tienen que ver con medio ambiente, ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis, porque entramos en un territorio que nosotros no conocemos. Nosotros antes generábamos crecimiento económico y bienestar a expensas del planeta. Ahora tenemos que preservar esa base. Y ahí es donde está el desafío. Tenemos hasta el 2030, pero no tenemos que esperar hasta entonces para lograrlo. Señor Robinson, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Bueno. Espero que haya sido de su agrado, así como espero que haya sido del agrado suyo. Gracias por estar un domingo más aquí en Perfiles. Estamos a través de las pantallas de ECO. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Nos veremos la próxima semana. Y no me despido sin antes recordarle que si quiere revivir este programa o si quiere revivir alguno de los programas anteriores, lo puede hacer a través de Video On Demand, Canal 1 de Cable Onda, zona gratis locales ECO. Será hasta el próximo domingo. Gracias por estar aquí con nosotros. Perfiles. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cable Onda.